Vamos a continuación con un invitado especial para hablar de un tema importante, ya que se aprobó hace poco una norma técnica para la evaluación, calificación y certificación de la discapacidad. Está con nosotros para hablar de este tema el señor Fernando Bolaños Galdós, viceministro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y presidente encargado de CONAIS. ¿Cómo está? Bienvenido, señor Bolaños. Con todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Explíquenos de esta norma técnica que se aprobó hace poco. Muy bien, esta es una norma técnica que ha aprobado el Ministerio de Salud y es algo que estaban esperando muchas las organizaciones de personas con discapacidad, porque forma parte de un conjunto de medidas que la ley que salió en el año 2012, a finales de 2012, y se reglamentó el año pasado, señala, ¿no? Uno de los temas críticos, si tú piensas justamente a propósito, por ejemplo, lo que leías, ¿no? Estas ofertas de trabajo, es la ley otorga una serie de beneficios o cosas que hay que hacer con las personas con discapacidad. Claro. Pero ¿cómo le damos estas oportunidades si no sabemos quiénes son? ¿Cómo acceden, ¿no? ¿Cómo acceden? Un tema crítico es que las personas con discapacidad estén registradas. Es decir, nosotros en CONAIS, que es este Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, les damos un carnet y una certificación, un registro, una hoja que dice, acá tú eres una persona con discapacidad. En otras palabras, es una formalización, ¿no? Exacto. Con eso, las personas con discapacidad pueden o aspirar a un empleo o a unas cosas que vamos a explicar después en el tema de salud, etcétera, ¿no? Esto se ha ido avanzando, pero ¿cuál era el problema, no? Para que CONAIS le entregue a la persona con discapacidad su registro y su carnet, tiene que traer un certificado del Ministerio de Salud. Y ahí es donde había uno de los problemas y limitaciones, ¿no? En primer lugar, ¿quiénes certifican o en qué instituciones del sistema de salud certifica MINSA de salud? Pero solamente certificaban los médicos rehabilitadores. Y sabemos que hay muy pocos en el país, 230, no llegan a 300 los médicos rehabilitadores. Entonces, esta norma, ¿qué cosa permite? Permite que, por ejemplo, un oftalmólogo pueda certificar la discapacidad visual. Permite que un médico general, que no es especialista, si se capacita, y el MINSA ha dicho que va a capacitar a 32,000 médicos generales, ellos también van a poder certificar la discapacidad. Entonces, con esto, y además de unas brigadas que va a crear y formar el Ministerio de Salud, se va a poder avanzar en el tema del registro. Si va a haber más personas con su certificado de salud que diga que son personas con discapacidad, y con esto vamos a nosotros en CONAIS poder también darles, registrarlas, y con esto abrir una serie de elementos y beneficios y oportunidades. El otro tema que es crítico de esta norma que acaba de sacar el Ministerio de Salud es que también permite definir el grado de la discapacidad. ¿Por qué es importante esto? O sea, hay discapacidad leve, moderada o severa. Porque las personas con discapacidad severa y que además son pobres, en la ley dice, estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el MIDIS y con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo comenzamos a implementar lo que la ley dice, una pensión no contributiva. Así como las personas pobres en el país tienen pensión 65, la norma señala que tenemos progresivamente que ir implementando una pensión no contributiva para estas personas, pero solamente es, como digo, para personas con discapacidad severa que están en situación de pobreza, ¿no? Entonces, esta norma ya permite decir quiénes son las personas con discapacidad severa que van a ser las beneficiarias poco a poco de esta pensión. Señor Bolaños, hay que tomar en cuenta una cifra, ¿no? Y de acuerdo a la cifra, se habla que existen 1.575.402 personas con discapacidad. Sí, esto y de acuerdo a esa cifra, estas personas no cuentan todavía con certificado, ¿no? Sí. No, por eso, por esta manera y como, digamos, se necesitaba este certificado de médico, ¿no? Entonces, estamos más o menos en 130,000, 140,000 personas que ya tienen su registro. Con esto lo que queremos hacer, aparte de lo que está haciendo el Ministerio de Salud, y van a hacer por supuesto también Salud y otras instituciones del sistema de salud, es nosotros como CONAIS, que es este Consejo Nacional, tenemos pequeñas oficinas en las regiones, vamos a descentralizar todo el tema del registro de tal manera que podamos avanzar más rápidamente en este sentido. ¿Y en qué medida, por ejemplo, esta norma técnica de certificación
va a ayudar, por ejemplo, en el tema de la pensión no contributiva? En este tema, como te decía, de la discapacidad severa, o sea, ahora en el nuevo formato que tiene este certificado de médico de que lo otorga salud, dice ya con claridad, esta persona tiene una discapacidad moderada, leve o severa. Entonces, estas personas con discapacidad severa, cuando empezamos a afinar el registro con ellas, van a pasar por el MIDIS va a decir si estas personas son pobres o pobres extremas, y con esto ya hablando con Economía y Finanzas podremos definir por dónde comenzamos a entregar esta pensión no contributiva. Lo bueno es que están articulados muchos ministerios, ¿no? Como usted hace mención, el Ministerio de la Mujer, el MINSA, o sea, hay un trabajo en conjunto ahí, ¿no? Exacto. Esta ley que es la que salió el 2002, la ley 29973, ¿no? Sí, esta ley que salió el 2012, como decía. Ley General de la Persona con Discapacidad. Y que salió su reglamento en el 2014, le da a cada ministerio una serie de responsabilidades. Es decir, hay cosas que tiene que hacer salud, que está avanzando, este es un avance importante de salud. Le dice al Ministerio de Trabajo también que tienen que hacer una serie de cosas para avanzar. Le da vivienda, por ejemplo, a los gobiernos locales. Prácticamente esta norma es una aplicación de la ley, pues, ¿no? Es una aplicación de uno de los dispositivos de la ley que decía, esto le toca hacer al Ministerio de Salud. Por eso, lo que está haciendo CONADIS, trabajando con cada sector, es apurar para que se termine y se avance el tema normativo, porque con esta parte normativa, con estos protocolos, estas normas técnicas, podemos avanzar. Una de las cosas que hay que decir es, las personas con discapacidad han estado por mucho tiempo relegadas, ¿no? Uno mira, por ejemplo, los datos, tú mencionabas el número, eso se hizo en una encuesta que se hizo con INEI el año también 2012, y en esa encuesta se veía, por ejemplo, los niveles de educación, ¿no? La gente con personas con discapacidad tienen menos desarrollo educativo que el promedio de la población. Por ejemplo, solo el 6% tienen educación universitaria, 5% tienen estudios técnicos. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, esa demanda que viene del Ministerio de Trabajo, se ofrece estas cosas, muchas personas con discapacidad no pueden acceder a esta serie de oportunidades, ¿no? Entonces, esta ley que te he mencionado y todo lo que estamos avanzando quiere dar oportunidades, nivelar el piso de tal manera que las personas con discapacidad, no por una compasión de la sociedad o del Estado, sino por su derecho, porque este es un derecho que se reconoce en esta ley y en la Constitución, por supuesto, vamos creando condiciones para ir mejorando las oportunidades. Claro. Realmente esta norma va a ayudar bastante a los discapacitados para que puedan justamente tener acceso, como bien dice usted, no solamente al tema laboral, también a la salud. A la salud, a la educación, o sea, por ejemplo, educación. Sobre todo educación, que es también es un punto importante. Sin poder educarse, pues creo que los discapacitados no van a poder tener una vida digna, ¿no? Una calidad de vida que ellos merecen, ¿no? Exacto. Y la idea es, como digo, ir superando una serie de barreras, porque acá estamos hablando de barreras, ¿no? Es decir, así como hay barreras físicas, es decir, yo a veces no puedo transitarme, movilizarme en el transporte público, tengo que pagar mi taxi porque no me aceptan la silla de ruedas o no hay rampas para ingresar a los buses o lo que sea. También hay barreras en la cuestión educativa, es decir, hay centros de formación, no solamente colegios, sino también universidades que a veces no están preparadas para recibir a las personas con discapacidad. Y la idea, digamos, de estas leyes y estas normas es que vayamos poco a poco. Y uno de los temas, como decía, crítico, el punto de partida es saber quiénes son, dónde están, y que yo tenga algo que me permita decir, acá estoy yo, esta es mi condición, y por eso yo debo y puedo acceder y puedo requerir y exigir que se den una serie de beneficios para poder estar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. A partir de este año, ya en forma progresiva, se dice en regiones prioritarias como Tumbes, donde ya se ejecutó el programa piloto, Tumbes accesible en las regiones también como, por ejemplo, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Moquegua, Huánuco y Junín ya se está trabajando, ¿no? Sí, Tumbes Accesible fue una experiencia interesante porque allí se probó toda la ruta de lo que queremos hacer, es decir, se hizo un censo casa por casa, se identificó cuál era la necesidad de las personas y se empezó a entregar una serie de ayudas. Entonces, en Tumbes es una región que está lista, por ejemplo, para entregar esta pensión no contributiva y para hacer las acciones. Pero esto prueba también una cosa importante. Una de las cosas es la que hace el gobierno nacional, el Ministerio de Educación, de Salud, etcétera, pero es clara e importante el compromiso de las regiones, los gobiernos regionales y locales. Es decir, si ellos no
no se comprometen y no ayudan justamente para ubicar a las personas, hacer un censo, etcétera, es imposible que se puedan ir entregando estas ayudas y dando estas oportunidades. Entonces, estas regiones que tú has mencionado son regiones donde ya hay ordenanzas del gobierno regional, donde estamos reuniéndonos con las autoridades y donde queremos poco a poco ir replicando esta experiencia de Tumbes y se puedan ir aplicando todas estas estrategias en educación, en salud y en otros aspectos de... Bueno, señor Bolívar, es verdad, coincido con usted cuando usted dice que es difícil poder, digamos, trabajar bien con esta norma si no se hace un trabajo de campo, ¿no? De investigación, cuántos discapacitados hay y de acuerdo a eso poder trabajar, bueno, y que ellos accedan a todos los beneficios que esta norma lo permite, ¿no? El registro es claro y eso vamos a insistir, y el otro es un tema de conciencia pública, es decir, todavía, y eso es algo que ustedes, los medios como Radio Libertad y otros nos deben ayudar, nos pueden ayudar, es todavía existe esta conciencia social de que la persona con discapacidad es, como a veces se llamaba antes, ¿no? Un minusválido, alguien que vale menos, alguien que es un retraso para la sociedad. Hay un prejuicio, ¿no? Hay prejuicios muy fuertes, ¿no? Cuando hay un bus a veces lleno y hay una persona con discapacidad, alguien puede decir, no, no pare porque nos va a demorar, vamos a demorar en subir esta persona. Entonces, pero eso también se llama, esa es cierta, disculpe la palabra, es una violencia, la mía agresión, ¿no? Es violencia emocional, porque y es discriminación. Al no hacer subir a un discapacitado, ¿cómo podemos llamar eso? Es discriminación y es un tipo de violencia como usted señala. Entonces, no solamente las normas protegen eso, que ya son derechos, no es una dádiva, un regalo que da el Estado, la sociedad, pero creo que lo que tenemos que avanzar es esto de cambiar la imagen social. O sea, hay muchas personas con discapacidad que han logrado muchas cosas a pesar de estas barreras, de esta discriminación. Y lo que queremos es que todos y todas estas personas, esos 1.600.000 personas que he mencionado, poco a poco vayan accediendo a igualdad de oportunidades. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que hemos señalado es que queremos cambiar incluso la manera como se los llama, ¿no? Se les llama inválidos, minusválidos, discapacitados. Nosotros hablamos de personas con discapacidad, porque la primera palabra es que no dejan de ser personas y ciudadanos, que tienen una condición que es la discapacidad, pero que no los hace incapaces. Entonces, la palabra correcta es personas con discapacidad. Exacto, nosotros hablamos persona con discapacidad porque lo primero es persona, es ciudadano, ya no es discapacitado, no es minusválido, no es inválido, no es ciego, etc. Entonces, cambiando el lenguaje, debemos cambiar también las actitudes y eso es algo que esperamos que los medios, que las líderes de opinión, etcétera, nos ayuden, y creo que con estos detalles, estas normas, vamos a ir poco a poco consiguiendo ese cambio cultural que implica, como en otros sitios, que sea normal que haya personas con discapacidad en funciones públicas, en las empresas, en servicios públicos, en la calle, que no sea raro, que no sea extraño, que no sea como antes las personas guardadas. Personas útiles a la sociedad, ¿no? Que lo son y muchas lo hacen muy, muy bien. Hace poco acá yo le cuento una experiencia. Estuvo acá un señor que era ciego, no veía, y él es abogado. Prácticamente es doctor en Derecho Internacional. Incluso con experiencia en España, estuvo en España, contó toda su experiencia. Qué bonito, ¿no? Es un bonito ejemplo, precisamente lo que usted dice, hay de gente que a pesar de su discapacidad visual pudo salir adelante y se recibió de abogado. Hay muchísimos, nosotros estamos promoviendo estos casos, pero hay que romper esta discriminación. Justamente una persona con discapacidad visual contaba el otro día que él estaba yendo a su trabajo, se subió a un bus y le ofrecieron asiento porque se dieron cuenta que era persona con discapacidad visual, pero después se acercó una persona y le entregó unas monedas. Entonces él dijo, pero yo no estoy pidiendo, no identifiquen que ser ciego, como se llama, ¿no? Ahí, ¿no? Es ya mendigo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que romper, y con algunos ejemplos y estar diciendo, insistiendo, tenemos que romper esos prejuicios. Es lo que usted hace un momento dijo, pues. Quizás la gente creo que debe tomar conciencia y reflexionar, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el papel que le corresponde a las personas con discapacidad? Es decir, es como todos nosotros, tienen igualdad de derechos como todos nosotros, ¿no? Exacto, y hay una cosa que tenemos que más saber todos, ¿no? El 50% en esta encuesta que hubo el 2012 de personas con discapacidad son personas adultas mayores. Es decir, muchos de nosotros probablemente, no quiera Dios, pero digamos, muchos podemos desarrollar discapacidad con el paso de los años. Es decir,
de repente vamos a perder la vista o desarrollar una discapacidad motora. Entonces, nadie está libre por accidente, por edad, de desarrollar una discapacidad. Entonces, pensemos desde ahora, las personas que no tenemos discapacidad, cómo generamos algo que permita que en un momento dado, de la manera como nosotros tratamos a las personas con discapacidad, de repente en el futuro nos van a tratar también a nosotros. Ese es el tema del cambio cultural que queremos hacer. Bueno, eso que usted ha dicho también es de que nadie está libre, de verdad. Nadie está libre de repente de tener un accidente, Dios no quiera, ¿no? Nadie desea eso, pero puede ocurrir. Y lo que ocurre de repente, y las personas recién van a decir, carambas, ¿por qué no ayudé? O ¿por qué no le di la oportunidad a una persona con discapacidad, ¿no? A veces le tiene que pasar a uno para que recién exacto. Y asuma lo que decimos, ese compromiso, digamos, de moral, y de repente pues con ese espíritu, ¿no?, de desprendimiento, ¿no? Exacto, y lo que estamos diciendo aquí es que hay una tarea que le corresponde al Estado, con AIS, estamos hablando del Ministerio de Salud, etcétera. Hay una función que le corresponde a las organizaciones públicas, al Estado, a los funcionarios públicos, de tratar bien, etcétera. Pero también el tema de tratar a las personas con discapacidad es un tema social, es decir, hay también cosas que le corresponden hacer a cualquier ciudadano. O sea, si yo soy chofer, ¿cómo trato a las personas que quieren subir a mi bus? Si yo soy un chofer, ¿cómo respeto a las personas que quieren cruzar, que tienen discapacidad? Si yo soy un empleado público que recibo, o de cualquier empresa privada, recibo en la recepción, ¿cómo trato? Si cualquier persona, cualquier profesión, tenemos que encontrar una manera distinta de tratar, y eso es lo que estamos diciendo. Si acá hay responsabilidades que tiene que cumplir el Estado, y estamos haciéndola con estas cosas, esta norma que estoy explicando, pero mucho de esto tiene que ver también con la responsabilidad que asume cualquier ciudadano o ciudadana. Sí, efectivamente, yo creo que más que todo es un problema de sistema, ¿no? El sistema educativo. O sea, los valores son muy importantes en el hogar. El padre que educa a un niño, porque yo creo que esta semilla tenemos que sembrar ya a los niños, ¿no? A los niños. Y los adultos que de repente están con una idea preconcebida. Claro, tampoco no quiere decir que no puedan cambiar de actitud, pero siempre es un poco más difícil, ¿no? Porque tienen cierto prejuicio. Pero un niño hay que formarlo. Entonces podemos sembrarle justamente en su mente de que apoyar y verlo a una persona con discapacidad como un ser humano, ¿no? Por eso, una de las cosas que la norma señala es que en general el sistema educativo es un sistema inclusivo, es decir, que no hay escuelas separadas para personas con discapacidad, sino que cualquier escuela debería recibir un porcentaje de personas con discapacidad. Ahora, educación, el Ministerio de Educación, todo el sistema escolar, ha hecho un esfuerzo para hacer que algunas escuelas sean más en esta línea, entrenando a los profesores, etcétera. Es cierto que algunos tipos de discapacidad más severa requieren colegios especiales. Por ejemplo, hay colegios para personas con discapacidad visual que requieren un tratamiento, una manera especial de hacerlo, pero yo diría que de todas las discapacidades hay algunas, la mayoría probablemente, las que son moderadas y leves, en que los chicos deberían estar en las escuelas. ¿Y qué efecto tendría esto? Lo que tú señalas, es decir, que no debería ser raro que lo que pasa en algunos colegios, ¿no? Hay un niñito con síndrome de Down o una persona con muletas, lo que sea. Al final tú le preguntas a sus compañeros y ellos ya ni se dan cuenta que esa persona tiene la discapacidad, porque lo consideran una persona como ellos, porque comparten el día a día, ¿no? Creo que mucho de lo que ha habido del prejuicio ha sido porque las personas con discapacidad estaban en sus casas, no podían salir, los guardaban, a veces a unos casos les daba vergüenza a la familia mostrar a una persona con discapacidad si era alguien con síndrome de Down. Entonces, mientras están escondidos, la gente no los veía participar en la sociedad, en la escuela, en el trabajo. Eso es lo que estamos cambiando, y debería ser normal, como decía en un momento dado, que ellos estén por todas partes. Como igual antes, por ejemplo, las mujeres no estaban en el espacio público. Hoy día a nadie le extraña que haya desde una presidenta del Congreso, una empresaria. Es normal que las mujeres y los hombres compartamos los espacios públicos, ¿no? Igual tiene que ir pasando con estos sectores en que las personas con discapacidad todavía no están suficientemente presentes y representadas en las organizaciones y en el espacio público. Bueno, ya para terminar, yo creo que esto merece una conclusión, ¿no? Yo creo que hay muchas barreras que hay que superar, ¿no? Barreras psicológicas, barreras también de educación, en fin, muchos factores que creo que van a coadyuvar para que esta norma tenga éxito, pues, ¿no? Que tenga esa convocatoria, y aparte que también la gente, como usted bien dijo, a los profesores, que de repente prepararlos
capacitarlos para poder educar a una persona con discapacidad. Sí, y nosotros, ¿no? En un colegio, por ejemplo, felicitamos, digamos, a todos los sectores que están haciendo su rol, en particular ahora el Ministerio de Salud. Yo me he reunido con el viceministro, con sus técnicos. Vamos a poder seguir acompañándolos. Insistimos que parte de esto es sensibilizar a los profesionales del sector salud, a los profesionales de la salud, para que apliquen bien este protocolo, esta norma, pero no se olviden que no solamente es el tema de la aplicación técnica, ¿no? Es sobre todo qué capacidad tienen, qué sensibilidad, ¿no? Muchas veces nos han contado a una persona con discapacidad que van y les tratan mal, les hacen sentir que por qué vienes o cosas así. Entonces es un tema técnico, pero también es un tema de sensibilidad humana con todos, ¿no? Y en este caso, digamos, los profesionales de salud como los maestros, etcétera. Definitivamente yo creo que más es un tema, primero empezar por el tema humano, ¿no? La sensibilidad. De ahí tenemos que partir y encaminados empezando por ahí, creo que todo puede marchar bien. Exacto. Entonces, lo único, solamente una aclaración, señor Bolaños, antes de finalizar con la entrevista. Por ejemplo, ¿por qué en las regiones de Arequipa, Cusco todavía no llegan ahí, ¿no? Todavía no empezó con el... No, CONAIS trabaja... Zona de la selva tampoco no veo que... CONAIS trabaja en todas las regiones. Tenemos una persona de CONAIS que es un coordinador regional. En además la norma establece que cada gobierno regional tiene que tener una oficina que se llama la OREDIS, para el tema de personas con discapacidad, e incluso cada municipio debe tener una oficina municipal. Poco a poco esto se está implementando en unos sitios, a veces la persona pues tiene esa responsabilidad y otras más, pero estas regiones son aquellas en las cuales vamos a comenzar con más fuerza porque ha habido, como decía, una voluntad política específica. Nosotros ahora que hay nuevas autoridades regionales y locales, estamos comenzando a reunirnos con varios de ellos. Yo, por ejemplo, estoy yendo a Ayacucho a fin de mes, justamente para hablar con el gobierno regional, para hablar con las autoridades regionales y locales, y poco a poco iremos afinando e implementando más estas medidas. Pero, como repito, es algo que tiene que hacer el nivel nacional, pero también el regional y local es clave para que esto avance. Así es. Bueno, gracias, señor Bolaños, por este tema de la norma técnica para la evaluación, calificación y certificación de la discapacidad, que usted bien lo ha explicado. Y nada, pues, gracias y esperamos tenerlo nuevamente. Sí, yo quiero decirles a todas las personas con discapacidad, pero también a aquellas que están interesadas en esto, cualquier información adicional, ustedes saben, el local de CONAIS queda en la avenida Arequipa, en la cuadra 375. Esto es en Santa Beatriz, aquí cerca de Lima. Tenemos un teléfono para el que quiera llamar, más detalles, 630-5170, 630-5170, y un correo para el que quiere más información sobre cómo va a ser esto, cómo se va implementando, que es comunicaciones@conadisperu.gov.p. Ahí, si hay ideas, sugerencias, preguntas, lo vamos a ir un poco atendiendo a todas las personas como ya lo seguimos haciendo. Muy bien. Bueno, hasta aquí con el programa de la Revista de Libertad. Muchas gracias por su sintonía. Hasta el lunes. Te conoce. Sabe lo que te gusta. Radio Libertad.